viaje. Para ello está con nosotros José Antonio. Enseguida le presento al invitado que tenemos hoy aquí en el plató. Hoy es el día también frente al calentamiento terrestre. En nuestra tierra se están haciendo, podemos decir, muchas cosas, José Antonio, para contrarrestar este calentamiento que realmente sí que se está produciendo en prácticamente todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de un proyecto en el que estáis trabajando. Les voy a presentar a José Antonio, voy a leerlo porque tiene varios cargos. Él es el presidente de la Asociación de Comunidades Regantes Históricas y Tradicionales de Extremadura. Ahí va, José Antonio. Pero aparte de eso, José Antonio también es el secretario de la Comunidad de Regantes 8 Caños de Aldea Nueva de la Vera. Eso es. José Antonio, hoy vamos a hablar de la siembra y cosecha del agua. Preséntanos un poquito por qué has venido a hablar de esto hoy aquí. Bueno, para empezar, decir a vosotros y decir a los espectadores que la comunidad de regantes 8 Caños de Aldea Nueva de la Vera, como tantas otras comunidades del norte de Cáceres, tiene unas características, unas singularidades que no comparten con otras comunidades de regantes, como puede ser de las Vegas del Guadiana. Sí. Como es el caso de que somos comunidades de regantes de montaña, tenemos nuestra agricultura, tenemos nuestra ganadería en alta montaña. Características diferentes, digamos, al resto de la región. Exactamente, que solo están en las cuencas hidrográficas, ¿no? Después, en nuestro caso, somos una comunidad de regantes históricas y tradicionales. Nosotros existimos al menos que tengamos constancia desde 1800. Desde el año 1800, al menos. Esta comunidad, ostras. Aunque hay estudios que apuntan que puede tener un origen medieval, ¿no? Bueno, José Antonio, estamos viendo imágenes de la comarca de la Vera, de algunos de los proyectos que trabajáis sobre ella. Concretamente estos, ¿en qué estáis trabajando? Pues mira, nosotros aplicamos la siembra y cosecha del agua desde hace ya unos años. Nosotros hemos entrado en contacto con distintos actores, como es el Instituto Geológico y Minero, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Alcalá. Se han interesado por nuestra iniciativa y con ellos tenemos ahora proyectos en común. ¿En qué consiste vuestro proyecto? Porque estamos viendo a la gente Sí. como limpiando el campo, ¿no? Podemos decirlo, Sí. limpiando la montaña. Nosotros tenemos una amplia red de acequias históricas. Estas acequias son de tierra, aquí no existe el hormigón, como podéis ver, no existe el plástico, y se están recuperando, solo con el único fin de que transporten agua, y en ese transportar el agua, una parte de ese agua se infiltra en el subsuelo. Estamos creando en unos casos grandes acuíferos subterráneos y en otros casos estamos ayudando a los existentes a que se amplíen, ¿no? Estamos diciendo que desde época histórica se utilizaban estas acequias que construyeron nuestros antepasados para regar. Claramente, antiguamente no habían las facilidades mecánicas que hay en la actualidad y era la manera que tenían de regar. Pasa el tiempo, evolucionamos, hay veces que evolucionamos de una mejor o de otra manera y estas acequias se pierden, ¿no? O se tapan, podríamos decirlo. Pero no a cosa hecha, sino porque se dejan de utilizar, ¿no? Sí, paulatinamente se han dejado de usar desde las zonas más altas de la sierra, desde las zonas más lejanas del pueblo hacia abajo, ¿no? Las primeras que se dejaron de utilizar son las más lejanas. Y claro, eso entró en un declive, entró en un abandono y nosotros lo que estamos haciendo es recuperarlas. Pero nadie riega ahora mismo con esas acequias, ahora mismo está el agua circulando por esas acequias, pero nadie está regando con él, simplemente es para almacenar agua, para sembrarla. Porque vosotros regáis o se riega en esta zona gracias a los embalses o los embalses están en otra parte, digamos. No, en la comarca de la Vera no hay embalse para regar. No utilizamos embalses para regar y entonces nos abastecemos del agua de la lluvia. Exactamente, el agua que transporta nuestras gargantas y nuestros arroyos, que concretamente el término de Aldea Nueva tiene 2 gargantas y tiene multitud de arroyos. Fijaros cómo estamos viendo imágenes aéreas de esos cursos que ellos están volviendo a abrir, a limpiar para que el agua circule de manera natural. Y José Antonio a continuación nos va a explicar en qué consiste de una manera gráfica, porque lo estamos viendo con imágenes espectaculares. Enséñanos cómo, depende de la época del año, tenemos preparado un grafismo, en qué consiste, porque al finalmente estáis haciendo que la tierra trabaje por sí sola. Sí. A ver, José Antonio, aquí te explico. Esto es, podríamos decir, la comarca de la Vera, la sierra, en invierno. Ahí estamos viendo cómo está lloviendo y también tenemos las montañas nevadas, como por ejemplo hoy que ha nevado, por cierto. Exacto, pues claro, nosotros se utiliza la época favorable, como es el otoño, el invierno y la primavera, que hay presencia bien de nieve, bien de mucha agua, que ahora está lloviendo muchísimo, Sí. Y ese agua, al ser transportada por las acequias, se infiltra.
Ahí veríamos cómo tenemos Ahí las estamos montañas viendo. nevadas, Es un suelo muy poroso, es un suelo que drena mucho tenemos acequias. y ese agua se Y transporta. gracias a esas acequias que estáis recuperando, podemos hablar de que trabajan por sí solas, ¿no? Vemos cómo ese agua, poquito a poco, se va filtrando en el subsuelo Hacia el subsuelo. para que en estos momentos, por ejemplo, en el que estamos ahora y ahora también estamos en invierno, tengamos agua tanto en las gargantas, en las acequias, como en los ríos, ¿no? Eso es. Tenemos que saber que el agua en superficie discurre a razón de 1 metro por segundo. En el subsuelo no pasa lo mismo. En el subsuelo Va mucho más lento, ¿no? va mucho más lento. Claro. Circula a razón de 1 metro al día. Por lo Ostras, cual, si 1 metro tenemos, al día, es si muy- tenemos una montaña de 2.000 metros de altitud, el agua cuando quiera llegar a las cotas inferiores, a 500 metros, va a transcurrir mucho tiempo. Vale, pues estamos viendo cómo es en invierno. Ahora vámonos al mes de verano. No tenemos precipitación, No hay bueno, precipitación. escasean las precipitaciones porque las temperaturas, bueno, no tenemos precipitaciones en el mes de verano, pero gracias a este trabajo que estáis realizando en las acequias y también en los ríos, continuamos encontrando agua. ¿Esto a qué se debe? Claro que ese agua que hemos sembrado previamente durante el invierno, durante Vemos que las cumbres no están nevadas ya. pues ha ido saliendo en manantiales, ha ido saliendo en fuentes y acaba saliendo en el río. Gracias a eso estamos en los meses de verano, nos podemos bañar en los ríos, vemos cómo el agua circula de una manera limpia, viene pura, y es que gracias a esas acequias que lo que permiten es la absorción del agua, durante los meses de verano los ríos circulen con agua de manera natural y sin ningún tipo de represa que se haya construido Así de es. manera artificial, ¿no? Así es. Bueno, José Antonio, lo hemos enseñado aquí muy visual, pero todavía quiero que en casa lo vean de manera súper visual. Así que entre por favor la mesa donde vamos a recrear un trozo de la comarca de la Vera, de Aldea Nueva. Nos vamos a ir a la montaña, pero aquí dentro del plató. Muchísimas gracias, porque quiero que vean en casa más o menos cuál es la situación en la que nos encontramos. Podríamos decir, ¿no, José Antonio, que estas acequias servían y sirven como esponjas, ¿no? Claro, como he dicho antes, es un suelo muy, muy poroso, un suelo que drena muy fácilmente. ¿Mm? Por mucho que llueva en la Vera, y en la Vera llueve mucho, que en un año lluvioso puede No llover superarse los 2000 del litros. orden de 1.200, 1.400 litros por metro cuadrado, nunca vas a ver charco, va a ser muy difícil que haya charco. Y eso gracias a su suelo A ese subsuelo. y a sus acequias. Sí. Fíjense, aquí tenemos preparado pues una acequia, por así decirlo, de la comarca de la Vera. Vemos con este suelo pedregoso y lo que las esponjas recrean es las acequias que estáis recuperando. Vamos a echar agua, que sería como la precipitación que en estos días está cayendo. Nosotros vemos circular el agua por encima de las esponjas que recrearían esa acequia, pero a la vez que circula, estas esponjas también van absorbiendo, ¿no? Está ahí. Y entonces, gracias a esa absorción, vamos a hacer que llueva de una manera más importante, vemos que poquito a poco, en las capas inferiores del suelo, lo podemos ver con las piedras, ese agua, ¿lo ves? Se ve por aquí ya, Está almacenando en el subsuelo. va filtrando y vamos a echar más agua porque hemos hecho una acequia muy larga. Vemos como ya está absorbiendo el subsuelo el agua. Fíjate, porque ahí se ve cómo el agua Ya está la tiene ahí filtrada. disponible. Entonces, claro, esto lo hemos hecho en una superficie llana. Estamos hablando de la comarca de la Vera, tiene un desnivel, esto realmente estaría, Exacto. no lo voy a hacer porque pesa mucho, estaría inclinado Inclinado. y ese agua, por su propia gravedad, iría hacia las zonas más Imagínate bajas. que en el punto donde esa acequia coge el agua, que le denominamos cogedero, está a 1.500 metros de altitud, pero la acequia tiene varios kilómetros de longitud Claro, y acaba a 20, 500. Sería una cosa Son muchos, más muchos, o menos así. son muchísimos litros de agua lo que discurren por la acequia y son muchísimos litros de agua lo que almacenan en su suelo. Ahí estamos viendo, imagínate que ahora es verano y el agua circularía por las zonas bajas del valle. Ahí está. Ay, Claro. ha habido una pequeña filtración. Deciros que esto que estamos trabajando con el ISME, el Instituto Geológico Sí. y Minero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está financiado por la Fundación Biodiversidad con cargo al Plan Nacional para la adaptación al cambio climático. Muy importante eso, es un trabajo que no solo lo hacéis aquí en Extremadura, también lo hacéis también se hace en diferentes partes de España, ¿no? Sí, el proyecto se está llevando a cabo en todo el territorio nacional, son varios trabajos. Por un lado se está inventariando todos estos sistemas de siembra y cosecha del agua y por otro lado se está cartografiando, como en nuestro caso, que ya tenemos más de 36 kilómetros de acequias cartografiadas. Y por último se está cuantificando qué cantidad de agua se está infiltrando. Eso es lo más importante. José Antonio, ¿por qué se ha elegido la zona de Aldea Nueva? Pues la zona de Aldea Nueva la ha elegido el ISME porque reunimos una serie de requisitos.
disculpa, somos una comunidad que tenemos una amplia red de acequia histórica aún en uso. Nosotros llevamos ya 4 campos de trabajo con voluntarios para recuperar esas acequias, y después la difusión que le damos a nuestro trabajo. Hemos salido en medios regionales, nacionales, incluso internacionales. Bueno, José Antonio, estamos viendo cómo circula el agua, cómo ha circulado aquí, también las estamos viendo en casa en esas imágenes. La Vera es sinónimo de agua, y gracias a proyectos como en los que estáis trabajando vosotros podemos en un día como hoy poder hablar de ese contrarresto al calentamiento terrestre, porque es un proyecto que lo que intentáis es recuperar el campo o hacer que el ciclo del agua sea lo más natural posible. Exactamente. Y decir de paso que el mantenimiento, la gestión de estos sistemas tiene una huella de carbono mínima, contribuyen al cambio climático, porque el uso de los combustibles fósiles es muy testimonial. Aquí es todo a mano, son lo hemos visto técnicas, estamos viendo en estos momentos, técnicas tradicionales, con las propias manos. Después el conjunto de plantas que se hallan en los cultivos, en los frutales, en el entorno de la misma acequia, producen una evapotranspiración, que lo que hacen es que rebajan las temperaturas máximas en verano, facilitan la creación de tormentas, cuando la gente va a la vera y... Volver a la... Eso refresca el ambiente, ¿no? Bueno, José Antonio, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más a este proyecto. Tenéis otros proyectos en mano que hablaremos en futuros programas, cuando se acerque la época. Muchísimas gracias, José Antonio. Nada, a vosotros. Continuamos, vamos a ver en esos últimos kilómetros solidarios, Sara.